profeta Isaías, para exhortar a su pueblo en aquel tiempo. En el versículo 1 usted mira visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Dios usa a este hombre para llevar a cabo una exhortación, una amonestación. Recordar que estaba el reino dividido en aquel tiempo, pero el Señor le usa para hablar a esos dos pueblos, a Judá, pero también a Jerusalén. Este era el pueblo de Dios. Este era el pueblo que había sido instruido, enseñado. Aquel pueblo que desde pequeños les habían anunciado el temor y le habían enseñado a temer a Dios. Pero Dios tiene que usar un hombre para exhortarles y para hacerles un llamamiento al verdadero arrepentimiento. El Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, también hizo ese llamado. En Mateo 7, 15, 23 encontramos cómo el Señor hace el llamado a aquellos falsos profetas, a aquellos que se llamaban religiosos en aquel tiempo, a aquellos que se sabían la ley, a aquellos que eran escribas. Y el Señor les dice: apartaos de mí, nunca os conocí. Ese es el pasaje de Mateo 7, 15, 23. Y hoy el Señor a su iglesia también hace ese mismo llamado. Hoy el Señor a su iglesia también hace esa exhortación para llevarnos a comprender y a entender el verdadero arrepentimiento, mis amados hermanos. Y este pasaje el Señor lo va a usar para obrar en nuestra vida y para que conozcamos y para que también aprendamos cuál es ese verdadero arrepentimiento. ¿Sabe para qué? Para tener presente de dónde nos sacó el Señor. ¿Qué hacíamos antes de ser transformados por la obra del Señor? Y también cómo debemos conducirnos en medio de un mundo pecador y dañado por la maldad. El propósito de esta enseñanza, hermanos, es llevarnos, repito, a conocer ese verdadero arrepentimiento. Y que nos hagamos la pregunta, mis amados, ¿cuál es el verdadero arrepentimiento? ¿Cuál es ese verdadero arrepentimiento? Y lo llevemos a la práctica y pensemos que este pasaje es preciso para nosotros poder aprender y conocer de ese verdadero arrepentimiento. Porque muchos, y ahí en Mateo 7, 15, 23 está cuando dice el Señor: muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos, y hay un listado grande, y lo podemos hablar aplicativamente. Señor, Señor, en tu nombre di ofrendas. Señor, Señor, en tu nombre corregí a fulano. Señor, en tu nombre prediqué el evangelio. Pero el Señor dice: apartaos de mí, nunca os conocí. Por eso, hermanos, un llamamiento al verdadero arrepentimiento. Y vamos a ver, hermanos, que Dios llama a su pueblo al verdadero arrepentimiento. Dios llama a su pueblo al verdadero arrepentimiento. ¿Cuál es el verdadero arrepentimiento? Hagámonos la pregunta y respondemos, versículos 10 y 11. El verdadero arrepentimiento escucha atentamente la palabra de Dios. ¿Cuál es el verdadero arrepentimiento, hermanos? ¿Cuál es la primera respuesta? El verdadero arrepentimiento escucha atentamente la palabra de Dios. ¿Qué tanto escucha usted la palabra de Dios? ¿Qué tanto pone por obra lo que usted escucha de la palabra de Dios? Pues comienza el versículo 10 diciéndonos: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Sabe por qué el Señor hace esta comparación o les llama de manera figurativa? Porque Sodoma y Gomorra ya había pasado hace muchísimo tiempo, pero el Señor les dice Sodoma y Gomorra, pues Dios les estaba diciendo pueblo pecador, pueblo yéndose siempre a lo malo, haciendo con sus manos
toda clase de maldad. Y por eso el Señor los llama de esa manera. ¿Y sabe qué es lo interesante del versículo 10, mis amados hermanos? Que ese llamado al arrepentimiento verdadero, ¿a quién lo hace el Señor? Dice, príncipes, a los líderes. Hoy el Señor llama, hermanos, a las cabezas. Desde el presidente, desde el alcalde, desde el liderazgo de la iglesia, desde el pastor, desde el padre de familia o los padres de familia. Un llamado al arrepentimiento. No es casualidad que la palabra de Dios mencione príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. ¿Sabe que esos dos verbos que encontramos ahí, oíd y luego escuchad, no es lo mismo? No son las mismas palabras. Dios los inspiró con un motivo y con un propósito. La palabra que encontramos ahí, o el verbo oír, es oír inteligentemente, valga la redundancia, pero es oír inteligentemente. Y es que lo que escuchamos de la palabra de Dios, lo oigamos para nosotros. Lo usemos para nosotros, como dice Santiago. Que recibamos la palabra con mansedumbre. Que la agarremos para nosotros. Este mensaje no es para el vecino, no es para el incrédulo, no es para el que está errando. Este mensaje es para usted y para mí. Y Dios hace un llamado a las cabezas, a los líderes, tanto de las familias, tanto de la iglesia, como también de la ciudad, del país. Dios hace un llamado. Príncipes, oíd la palabra de Jehová. Mis amados, el verdadero arrepentimiento es aquel que escucha con atención la palabra de Dios. Es aquel que escucha el mensaje y lo pone por obra en su vida. ¿De qué sirve venir a los cultos? ¿De qué sirve poner un audio donde esté la palabra o una predicación? Pero como nos decían cuando éramos pequeños, ¿cierto? Nos entraba por un oído y nos sale por el otro. ¿De qué sirve eso, hermanos? El verdadero arrepentimiento escucha atentamente la palabra de Dios. Y luego sí, escuchad la ley de nuestro Dios. ¿A quién le habla? Pueblo de Gomorra. Le habla a todos, niños, adolescentes, adultos. Todos es el llamado. Comienza por las cabezas, comienza por los líderes, haciendo un llamado a un verdadero arrepentimiento, pero luego se dirige el Señor a todo el pueblo, a todas las edades, a todas las personas, para que tengan un verdadero arrepentimiento. Mis amados, qué bueno poder meditar en esta mañana en nuestra vida y pensar, si Dios me hablase como le habló aquel día a su pueblo, ¿me estaría diciendo así? Sodoma y Gomorra. Porque eran pueblos dañados, porque eran pueblos que no tenían temor de Dios, porque eran pueblos que de Dios no querían saber absolutamente nada. Y hoy el llamado es a eso, hermanos, a un verdadero arrepentimiento. El Señor nos permite ver en otras diferentes cartas o epístolas. Y en Santiago 1:25 la palabra dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ¿cómo dice? Este será bienaventurado en lo que hace. Este será bienaventurado ¿en qué? En lo que hace. Mis amados, el llamado de Dios es a oír, a escuchar atentamente la palabra. Mire que al pueblo ya no le habla de manera de oír inteligentemente, sino que le dice, escuchad la ley. Y ese verbo escuchar es poner atención. No es el mismo de oír inteligentemente, sino pongan atención. Primero es el llamado.
Oigan ustedes inteligentemente. ¿Y por qué, hermano, le habla a los líderes para que escuchen inteligentemente? Porque somos los líderes los que el pueblo sigue. Porque en la casa, yo como líder de mi casa, ese pueblo que hay en mi casa me sigue. Y por eso comienza por las cabezas. Y al pueblo restante le dice, ponga atención, escuche la ley, no se aparte su oído, téngalo allí presente. Pero es a los príncipes a quien él llama, a las cabezas, para que tengamos la palabra del Señor inteligentemente. Versículo 11 dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Cómo estaba el Señor? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Dios exhorta a ese pueblo o a su pueblo a no hacer sacrificios y holocaustos sin un verdadero arrepentimiento. ¿De qué sirve? Y dice la palabra, ¿para qué me sirve, hermanos? ¿Para qué sirve eso? Y el pueblo estaba acostumbrado a estar apartado de Dios, pero no dejaba los rituales y seguía haciendo los holocaustos y seguía, bueno, todo lo que vemos ahí, ¿cierto? Holocaustos de carneros, holocaustos de cebo de animales gordos, no quiero sangre, rociaban la sangre de bueyes, de ovejas, de machos cabríos y pensaban que con eso estaba todo solucionado. Mis amados, si no hay un verdadero arrepentimiento, así nos sacrifiquemos por servir, por hacer y por muchas cosas, de nada sirve. Hoy el llamado es a un verdadero arrepentimiento, hermanos. ¿Para qué me sirve? Dice el Señor. ¿Y cómo eran aquellos sacrificios? Dice, la multitud de vuestros sacrificios. ¿Eran poquitos, hermanos? ¿Eran poquitos los sacrificios que hacían? Eran multitud de sacrificios. Entonces no podemos decir que el pueblo en aquel tiempo no invertía, no sacaba lo que era del Señor. De pronto lo hacía. Pero ¿qué pasaba, hermanos? Que no tenían un corazón arrepentido. Que todo era falsedad. Que todo lo hacían hipócritamente. Y Dios le dice, hastiado estoy. Hastiado estoy de todas esas cosas. Mis amados, el verdadero arrepentimiento escucha atentamente la palabra de Dios. Y mire cómo el Señor usa su palabra. Pastor Juan Daniel y yo no habíamos hablado de lo que íbamos a enseñar hoy, ¿cierto? Cada uno dijo, bueno, usted la exhortación, usted la enseñanza, y como dicen, pa'lante. ¿Y qué nos enseñaba ahorita el Señor a través del pastor Juan Daniel? Con Abraham. Que cuando tengo una buena relación con Dios, ofrendo. Cuando tengo una buena relación con Dios, ofrendo, sirvo al Señor y hago todo conforme al Señor. Pero cuando no tengo una buena relación con el Señor, se evidencia en mis actos. Y si lo hago, dice el Señor, ¿para qué me sirve? Hastiado estoy. Podemos ofrendar, podemos servir incansablemente, pero el Señor nos va a decir un día, Gerson, hastiado estoy. Arrepiéntase. Coja nuevamente el rumbo, porque estoy hastiado. El verdadero arrepentimiento, mis amados, escucha atentamente la palabra de Dios. Dios está hastiado de los sacrificios. Lea el capítulo 6, bueno, no ahorita, ¿no? Lea el capítulo 6, capítulo 7 y el capítulo 8 de Levíticos. Y allí va a encontrar todos los sacrificios que el Señor mandó al pueblo para santificarse, para andar aprobado delante del Señor. Y allí usted va a ver cómo todo era tan solemne, cómo todo era para glorificarle.
cómo todo era para santificar su nombre. Pero el pueblo había agarrado los sacrificios como una excusa para quedar bien delante de Dios. Hermanos, qué bueno que hagamos esta aplicación a nuestra vida. Quizás venimos al culto para quedar bien. Quizás vamos a los grupos de desarrollo para quedar bien. Mis amados, pensemos en nuestro corazón y pensemos en el verdadero arrepentimiento. No pensemos que el Señor no se da cuenta de nuestro corazón. No pensemos que el Señor no conoce nuestros pensamientos. Él lo sabe. Y sabe con qué intenciones nosotros le servimos. Nosotros nos congregamos. Y nosotros vivimos una vida cristiana. Él sabe con qué intenciones. Meditemos en nuestro corazón, hermanos, si es verdadero ese arrepentimiento. Y si lo es, que el Señor nos ayude a mantenernos donde debemos estar. El creyente que tiene en cuenta la palabra de Dios evidencia un verdadero arrepentimiento. La segunda respuesta que vamos a ver a la pregunta, ¿cuál es el verdadero arrepentimiento? Está en el versículo 16 y 17. Nos adelantamos un poco al verso 16 y 17. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad ¿a quién? A la viuda. La segunda respuesta, hermanos, a esa pregunta, ¿cuál es el verdadero arrepentimiento? Es que el verdadero arrepentimiento se aparta incansablemente del pecado. El verdadero arrepentimiento se aparta incansablemente del pecado. Un verdadero arrepentimiento es aquel que no acepta el pecado y que si quizás erró o pecó, tiene la solución, ¿cierto? Primera carta de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, ¿cómo dice? Y limpiarnos. Muy bien. El verdadero arrepentimiento, mis amados, se aparta incansablemente del pecado. Versículo 16 nos dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Pero antes de eso quiero leer el versículo 12 al 15. Dice así, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? ¿Qué hacía el pueblo? Se presentaba, iba al templo, se presentaba delante del Señor, pero el Señor les dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Mire, las fiestas Dios las demanda. Los días que la ley había dicho, el día de reposo, bueno, la luna nueva, todo esto que eran días, que eran momentos que Dios le había dicho al pueblo, aparte eso para glorificarme, para honrarme, todo eso lo hacía el pueblo, hermanos. Qué interesante poder comprender esto, porque quizás en nuestra mente está el pueblo en aquel entonces y vemos un pueblo descarriado y que no quiere saber nada de Dios. Hermanos, ese no es el énfasis de este pasaje. Era que sí estaban descarriados, pero también iban cada día, a cada momento, y le decían al Señor, Señor, aquí estamos. Mira los bueyes, Señor. Mira las ovejas, mira los sacrificios, los holocaustos, mira la ofrenda, Señor. Mira los días de reposo. Pero el Señor dice, no, Señor. Más que todas esas cosas, su corazón, mi corazón, el arrepentimiento verdadero, ¿dónde está? ¿Dónde está eso? ¿Dónde quedó eso? Y qué interesante, hermanos.
Yo espero no herir ninguna susceptibilidad en esta mañana, pero podemos tener 20, 30, 40 años de estar en el Evangelio. Pero si no hemos tenido un arrepentimiento verdadero, hermanos, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve eso? Dios llama a su pueblo a un arrepentimiento verdadero. Dios llama a su pueblo a pensar y a meditar en la vida, en el corazón. ¿Realmente tengo un arrepentimiento verdadero? ¿O simplemente ha sido por aparentar? Dios amonesta a su pueblo a limpiarse del pecado, lo dice el verso 16. Pero además de eso, el verso 15, no quiero pasar desapercibido, hermanos. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis, ¿qué iban a multiplicar? La oración. ¿Qué va a pasar? Yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Mis amados, Dios amonesta a su pueblo a limpiarse del pecado. Cuando usted y yo nos vamos allá a ese lugar donde nos arrodillamos, donde, o bueno, sentados, parados, como sea, pero a solas con el Señor, ¿cómo nos presentamos allá? Con un corazón limpio, hermanos. O quizás oramos al Señor y le decimos, Señor, tú sabes que esa es mi lucha, pero ayúdame. Y ese pecado ahí, esa mochila ahí en nuestros hombros, ahí creciendo y creciendo y creciendo. Y nunca tenemos la valentía de decirle, perdón, te lo confieso, Señor, y ayúdame a apartarme. Un verdadero arrepentimiento se aparta incansablemente del pecado. Dios amonesta a quitar la iniquidad de sus obras. Dice el versículo 16, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo. Esa amonestación del Señor, quitad, es una orden, un mandato del Señor para su pueblo. Y hoy nos lo dice a nosotros, hermanos, quitemos todo aquello que es iniquidad. Todo aquello que vuestras obras solamente hace iniquidad. Y Dios amonesta a dejar lo malo. Santiago 4:17 también dice un versículo muy conocido. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué pasa? Le es pecado. Mis amados, el verdadero arrepentimiento se aparta incansablemente del pecado. ¿Qué tanto nosotros le dejamos la puerta abierta al pecado? ¿Qué tanto nosotros no nos queremos apartar del pecado? Esas costumbres de la vieja vida, esas cosas que vienen con nosotros desde el pasado y todavía no queremos quitarlas. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida, hermanos? ¿Cómo nos está viendo el Señor? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Con un verdadero arrepentimiento? ¿O le estamos diciendo al Señor, Señor, tu obra no fue completa en mi vida? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida, hermanos? Dios nos llama a apartarnos incansablemente del pecado. Dios nos llama a decirle no al pecado, a tener en cuenta que el pecado, hermanos, realmente es malo, es muerte. Y qué noches, el día de la capacitación, llegó un hombre a este lugar. Lo invitamos para que viniese hoy, pero no vino. Pero hicimos el trabajo. Y llegó bastante alcoholizado. Y en un momento hubo como una desesperación en él en medio de la conferencia. Entonces le dije que saliéramos y habláramos. Y ahí tuvimos la oportunidad de hablar. Se llama Fabián.
Y me decía, yo he hecho cosas muy malas. Yo no creo que Dios me perdone. Yo le decía a Fabián, sí, Dios lo puede perdonar. Yo me siento infeliz. Hay algo que no está bien en mi vida. Yo le dije, yo tengo respuesta, o Dios tiene respuesta para eso. Se llama Jesucristo. Usted puede salir del alcohol, de cualquier problema, de cualquier pecado, pero deposite su vida en Cristo. Arrepiéntase verdaderamente y llegue a los pies del Señor. Y encontrará paz, y encontrará descanso, y encontrará felicidad. Y él me decía, es imposible, pastor, yo no puedo. Yo, sí, usted puede. No le voy a decir que lo haga aquí, pero si ya se va esta noche, órele al Señor en su mente y dígale, Señor, yo quiero tener esa felicidad que hoy vi, porque me decía, yo los veo a todos allá felices, contentos, aprendiendo de la palabra, pero yo no siento eso. Interesante, hermanos. Yo le decía, órele al Señor, dígale que usted quiere sentir eso, que usted confiesa sus pecados, que usted se quiere arrepentir de su vida, de lo que está llevando, y Dios le perdona, porque Él es justo y fiel para perdonar sus pecados. Y me dijo, bueno, pastor, yo lo voy a hacer. Yo ya me voy. Y usted me permite orar por su vida. Dijo, sí, claro. Ahí estaba el pastor Manuel Chacón también, el pastor de Salazar. Y juntos oramos por su vida. Y emprendió su viaje. Lo invitamos para que viniese. Bueno, no vino, pero hicimos la tarea. ¿Cuál es la tarea, hermanos? De llevar a las personas, bueno, llevar mi vida primero y luego a las personas a un verdadero arrepentimiento. Sí se puede, hermanos. Sí podemos dejar la debilidad, la lucha, pero es necesario que tengamos un verdadero arrepentimiento. Es necesario, hermanos, que nos arrepintamos de lo malo que hacemos, porque todos los días fallamos, porque todos los días cometemos pecados. Pero es necesario que nosotros lo hagamos. El creyente que vive apartado de lo malo tiene y evidencia el verdadero arrepentimiento. Y la tercera respuesta en esta mañana a esa pregunta, ¿cuál es el verdadero arrepentimiento? Versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos, ¿cómo estemos? Estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, ¿qué va a ser? ¿Cuál es la consecuencia? Seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová, ¿qué ha hecho? Porque la boca de Jehová lo ha dicho. Mis amados, Dios llama a su pueblo al verdadero arrepentimiento. ¿Cuál es ese verdadero arrepentimiento? El verdadero arrepentimiento está actualmente a cuentas con Dios. Y quise usar esa palabra actualmente, porque todos los días debemos estar a cuentas con Dios. El verdadero arrepentimiento está actualmente a cuentas con Dios. Dice el Señor, después de que le dice en el versículo 16 y 17, ¿cierto? Lavaos y quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Luego dice, venid luego. El Señor primero lleva a su pueblo, hermanos, a apartarse de lo malo. Mire, y no solo apartarse de lo malo en el versículo 17, porque creo que no lo mencioné hace rato, dice restituid. ¿Y qué indica restituid? Indica, hermanos, que si yo le echo mal a alguno, vaya y arregle eso. Y ahí lo dice el versículo, restituid a quién, al agraviado. Luego dice, hacer justicia a quién, al huérfano, amparada a la viuda. Habla de una vida que evidencia un verdadero arrepentimiento.
Todo aquel que tiene ese verdadero arrepentimiento, hermanos, no murmura de su hermano, no hace algo en contra de su hermano, no daña a su hermano, no envidia a su hermano y no hace nada que pueda ocasionar algún daño a su hermano. Y luego dice el Señor, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Estemos a cuenta. Hágase esa pregunta hoy, hermanos, en esta mañana. ¿Está usted a cuenta con Dios? ¿Está usted a cuenta con Dios? ¿Y qué es estar a cuenta con Dios? Según el verso 16 y 17. Confesar lo que hayamos hecho malo, pero ir y arreglar si hemos ofendido a un hermano, a un familiar, a un amigo. Vaya y arregle. Vaya y mire, si hay que pedir perdón, pida perdón. Porque el texto está hablando de eso. El contexto está en el pueblo y por eso le dice restituir al agraviado porque había muchos agraviados. Hacer justicia al huérfano porque el pueblo estaba haciendo lo que no era bueno con los huérfanos. Y dice amparar a la viuda igual. Pero su aplicación, su principio hoy para la iglesia, hermanos, es que estemos bien si hemos ofendido a alguno. Si le hemos hecho mal a alguno. Así como aquel hombre grandota en la Biblia llamado Zaqueo, ¿cierto? Como dice la Biblia, era pequeño, ¿cierto? Pero había hecho unos males tan grandes. Y luego, ¿qué dice Zaqueo? Si yo he defraudado a alguno, ¿cuánto le iba a devolver? Cuadruplicado. Ese es el verdadero arrepentimiento. El que baja, agacha la cabeza y va y pide perdón y arregla lo que ha dañado. Ese es el verdadero arrepentimiento. Dios invita a ponerse a cuentas, no solo con Él, sino con aquellos que ha ofendido. Y mire lo que dice, hermanos, el versículo 18, lo cual habla de dos colores. El primero de ellos es, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como ¿qué? ¿Sabe cuál es la grana? Es un rojo púrpura, mire, ahí lo ve. Ahí está en pantalla. Si vuestros pecados fueran como la grana. ¿Cómo está su corazón, hermano? ¿Lo ha dejado manchar después de que el Señor ya lo limpió? Y está cogiendo otra vez ese color rojo púrpura. Esa es la grana. Y el Señor dice, si vuestro corazón o si vuestros pecados están así como la grana. ¿Qué dice el versículo? Como la nieve, mire, serán emblanquecidos. Mire el color de la nieve. Blanco. ¿Qué indica eso, hermanos? Pureza. Limpieza. Si como la grana estaban nuestros pecados, mire cómo los deja el Señor. Blancos. Si hemos ofendido a alguien, si hemos dañado a alguien, nuestro corazón puede ir cogiendo ese color por la mancha, por todavía la naturaleza pecadora que tenemos. Pero al confesarlos, mire, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Y qué otro color menciona el versículo 18? Si vuestros pecados fueren como, muy bien, si fueren rojos como el carmesí, mire, un rojo intenso de maldad, de pecado, de iniquidad, de obras malas, de cosas que dañan. Si está así, si fueren rojos como el carmesí, ¿qué dice la palabra? Vendrán a ser como ¿qué? Mire la lana, blanquita, ¿cierto? Sin una mancha, sin nada que acusarle, sin nada que despreciarle. Blanco como la lana. Así serán nuestros pecados, ¿cierto? Nuestro corazón va a ser así, blanco como la lana. Pero antes nos ha dicho en el 16 y 17, ¿cierto? Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad. Confesión, hermanos, confesión. Dios invita a ponerse a cuentas. Dios blanquece la mancha rojiza del pecado. Dios promete, hermanos, estar
sin mancha, cuando confesamos, cuando nos acercamos al Señor, cuando nos hemos arrepentido verdaderamente. Dios lo hace, porque Él no es injusto para hacer lo que ha prometido. Dios lo hace, hermanos, y así lo hará por siempre. Ese es el Señor. Y dice el versículo 19, si quisiereis, y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Dios promete bendición para el limpio de pecado. Y luego dice, si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Dios también promete, hermanos, juicio para el pecador. Dios promete juicio para el pecador, promete bendición para el limpio de pecado, pero promete también juicio para aquel que le da la espalda, para aquel que no vive como el Señor quiere que viva. Y si hablamos de la iglesia, que ya hemos sido salvos, que ya hemos sido limpios por la sangre de Cristo, pero seguimos aún pecando, hermanos, la disciplina llega. La disciplina está. Las consecuencias llegan, porque Dios es fiel y justo, hermanos. Y Él lo ha dicho en su palabra también. Por eso, amados hermanos, hoy el Señor nos ha llevado a comprender y a entender y a conocer el verdadero arrepentimiento. Mis amados, ¿cuál es el verdadero arrepentimiento? Es aquel que escucha atentamente la palabra de Dios. Es aquel que se aparta incansablemente del pecado. Y es aquel también que está actualmente a cuentas con Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y eso es lo que el Señor usó a Isaías para anunciarle, para amonestar a su pueblo. Y hoy lo usa para nosotros. Es necesario, hermanos, que nosotros pensemos en ese verdadero arrepentimiento. Si ya es una realidad, hermano, gloria a Dios por eso, pero nunca pensemos en echar atrás. Nunca pensemos, hermanos, en hacer cosas que no están en los parámetros de Dios. Porque un verdadero arrepentimiento no se presta para hacer lo malo. El creyente que confiesa diariamente sus pecados, verdaderamente está arrepentido. Dios nos llama, como les decía ahorita, al verdadero arrepentimiento. Recordemos, hermanos, estas tres cosas que hemos visto. Escucha atentamente la palabra. Se aparta incansablemente del pecado y está a cuentas con Dios en todo momento. Por eso, mis amados hermanos, nunca dejo de meditar y de llevar mi vida y a la iglesia también en pensar cuando vamos a participar de la cena en el versículo 28 del capítulo 11. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Nunca lo dejo a un lado ese versículo. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque puedo estar como el pueblo aquel día, llevando todos los 30 días del mes una vida pecadora. Una vida que no quiero saber nada de Dios quizás. Una vida que acepta el pecado. Pero llega el día 31, o bueno, los que tienen 31, o el primer día del mes, y es la cena, y ahí sí, alzo las manos. Señor, aquí estoy, Señor. Pero ¿y los otros días? ¿Qué pasa? Somos llamados, hermanos, a un verdadero arrepentimiento. Somos llamados, hermanos, a comprender realmente en quién hemos creído. Somos llamados, hermanos, a entender que hemos sido salvos por Jesucristo, que nos ha limpiado de toda maldad, de todo pecado, que si estábamos así, como ese rojo púrpura, como ese rojo carmesí, Dios nos ha dejado blancos como la lana, como la nieve, y eso nunca dejará de ser. Por eso, amados hermanos, yo quiero que oremos al Señor.
Pensemos en nuestra vida, en la vida cristiana, hermanos. Va más allá de tener quizás un reconocimiento. Porque es pastor, por eso no puede faltar a la iglesia. Tiene que estar todas las veces que haya culto, porque es pastor. No, hermanos. Más allá de eso, es porque tengo una relación con Dios y porque su palabra me edifica cada día que voy al culto. Quizás a veces llegaron comentarios a familias pastorales diciéndoles, claro, los hijos de ustedes porque son hijos de pastor, y nunca les enseñé y les aclaré a mis hijos. No es porque sean hijos de pastor, es porque usted ha recibido a Cristo en su corazón, y por eso nunca debemos de aceptar el pecado ni dejar de congregarnos. La vida cristiana es relación con Dios, hermanos. No es un título. No es herencia tampoco. Es una relación personal con el Señor. Por eso vamos a orar, hermanos. Dios nos ha dado ese arrepentimiento verdadero. Si en esta mañana hay alguien que no ha recibido ese arrepentimiento verdadero, si Dios le ha confrontado con la palabra, si Dios ha puesto en su corazón que quiere tener su vida libre de pecado y estar blanco como la nieve, blanco como esa lana, yo le invito para que usted ore allí en su puesto y confiese sus pecados al Señor. Si hemos ofendido a alguien, hermanos, en esta mañana, como hermanos, como creyentes, y eso le está resonando ahí en su corazón, no es el pastor, hermano, no soy yo que estoy de cansón hoy, es Dios que está tocando su corazón, porque ese es el arrepentimiento verdadero, el que se aparta del pecado. Y si he hecho mal a alguno, eso es pecado también. ¿Qué tal si oramos, mis amados? Mientras tanto van saliendo los niños, nosotros oramos y así participamos también todos juntos de la cena. ¿Qué tal si se pone de pie? Oramos al Señor. Y en esa oración, hermanos, digámosle al Señor que nos ayude a apartar del pecado, que nos ayude a decirle no a todas esas prácticas pecaminosas y que nos ayude a evidenciar un verdadero arrepentimiento. Señor, tú has hablado a nuestra vida hoy. Así como aquel día usaste al Señor, aquel hombre llamado Isaías, para amonestar, para exhortar a tu pueblo. Un pueblo que conocía tu palabra. Un pueblo, Señor, que había sido instruido en el temor a ti. Un pueblo que se le había enseñado a adorar a un solo Dios. Pero dio su espalda. Apartó el pie de su camino. Y se volvió a la idolatría. Se volvió al pecado. Ya era normal hacer maldades. Ya era normal tener las obras de iniquidad. Pero tú haces ese llamado en medio de eso, Señor. Y hoy nos haces el llamado a nosotros para comprender, Señor, para conocer y entender ese verdadero llamamiento, ese verdadero arrepentimiento. Nos has llamado, Señor, para hoy hacer y estar en las obras de la luz, no en las obras de las tinieblas. Líbranos, Señor. Líbranos de aceptar el pecado. Líbranos de dejar la puerta abierta al pecado y a la maldad. Líbranos, Señor, de ya no tener sensibilidad por el pecado. Líbranos de eso. Podemos caer en eso, Señor. Por eso hoy tu llamado ha sido a nosotros un verdadero arrepentimiento. Que escuchemos atentamente tu palabra, que la recibamos con mansedumbre. Señor, que apartemos nuestra vida de prácticas que no te honran, que no te edifican. Y también, Señor, líbranos
de querer guardar el pecado, de querer dejar el pecado allí con nosotros y no confesarlo. Dice el rey David, Señor, que su alma estaba abatida, que sus huesos, aún sus huesos, los sentía, Señor, partidos, dañados, por haber guardado su pecado y no haberlo confesado. Guárdanos de eso. Nos has librado, Señor, y nos has dado esa bendición de tener un corazón limpio, blanco como la nieve, blanco como la lana, por la obra de Jesucristo, por derramar su sangre en la cruz del Calvario y ser limpio, Señor, de toda maldad, de toda iniquidad. Gracias por Cristo Jesús, Padre Santo. Gracias porque no hicimos absolutamente nada y nuestros pecados y nuestra vida estaba como el rojo carmesí, como ese rojo púrpura, lleno de maldad. Pero hoy estamos limpios, Señor. Por eso tu iglesia, Señor, hoy se reúne. No solamente para honrarte y glorificarte a través de alabanzas, oración, lectura y predicación, sino también, Señor, para recordar, conmemorar ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Y allí, Señor, en tu palabra dices, en la primera carta de los Corintios 11:28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Pruébese cada uno a sí mismo, Señor. Te pido, Señor, que pongas en nosotros ese sentir de probarnos a sí mismo, de no probar las obras del que está a mi lado, de no probar las obras de alguna persona, sino a sí mismo, dice tu palabra. Y yo invito a la iglesia en esta mañana para que se pruebe a sí mismo. Y si hay algunos errores, pecados que no han sido confesados, es el momento para hacerlo. Es el momento para decirle al Señor que hemos pecado. Señor, y tú conoces nuestro corazón y sabes en qué hemos fallado. Sabes, Señor, cuáles han sido nuestras debilidades, luchas, tentaciones, errores. Señor, es momento para confesarlo. Tú nos conoces bien y sabes. Y tu palabra dice que eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por eso es necesario la confesión. Y también, Señor, si alguien que no ha sido todavía alcanzado por tu misericordia, Señor, y tú has tocado hoy el corazón, y hoy quiere participar de la cena, Señor, y quiere limpiar sus pecados, yo te pido que le confirmes. Yo ruego por esa persona, Padre, para que pongas en él el sentir de confesar sus pecados, de apartarse del mal y comenzar una vida nueva, la cual tú prometes a todo aquel que confiesa con su boca que tú eres el Cristo, el Señor. Bien, mientras los hermanos van ahí orando,